Saludos, les habla Carlos Barberi desde Colombia y hoy quiero hablar solo un tópico, solo un ítem de este aparato llamado activador abierto elástico, comúnmente llamado por nosotros el método Clamp. Voy a hablar de este aparato, algún tópico, hemos hablado en muchas ocasiones de él, no deje de seguir mi trabajo en Facebook y en YouTube, para que hablemos para que vea este tema si le interesa. Hay 7 videos en YouTube y en Facebook que hablan de este método, el método Clamp, el activador abierto elástico, que no es uno solo. De hecho, sea este el momento de decir, no existe el Clamp estándar que llamamos. No existe el Clamp estándar que llamamos. Y es bueno saber que existen distintos Clamp, todos ellos para corregir las alteraciones esquelético-dentales existentes en nuestros niños y en nuestros adolescentes. Entonces, me parece interesante que veamos que existen distintos Clamp para llegar al tópico que quiero hoy compartir con ustedes. Han caído en mis manos estos dos Clamp, este Clamp y este Clamp con una barra ondulada. Esto se llama barra ondulada y pertenece a otra filosofía de trabajo, que es lo que nos ocurre a veces, que a veces intercambiamos los conceptos. La ortopedia maxilar, decía yo ayer en mi muro Facebook, no es escuelas o métodos. La ortopedia maxilar es un concepto general, integral, terapéutico, científico, interdisciplinar, donde la mecánica, donde la técnica, donde la biotecnología o biomecánica, la biofísica aplicada fáctica, factual, es determinante en el resultado clínico. Entonces han caído estos dos elementos y me llama la atención esta barra ondulada. Esto llaman dos barras onduladas que pertenecen a otra disciplina, y que quiero hacer un símil o un ejercicio con ustedes que quiero que observen con detenimiento. Yo quiero que vean esto. Quiero que vean este activador abierto elástico, que no debe tener nunca tornillo de expansión transversal, pero que se ve mucho, porque no entendemos la biomecánica de este concepto y creemos que ese elemento, el tornillo, es superior en la expansión a este omega palatino, este gran omega palatino calibre 47 en nicromo templado, en el alambre que usan los técnicos, que no es acero, sino níquel y cromo, 80% de níquel y 20% de cromo, que se llama nicromo templado, una aleación especial con una resiliencia y elasticidad especial para poder tener esta dinámica, este dinamismo y tener esta elasticidad. Yo quiero que usted observe, asumamos que este dedo pulgar mío de la mano derecha es mi lengua, es la lengua de este paciente. Yo quiero que observe lo que pasa cuando este paciente, que seguramente tiene una protrusión dentoalveolar o un prognatismo maxilar superior, que son dos cosas distintas, protrusión es dental, prognatismo es esquelético. Yo quiero que usted vea cómo este elemento, cuando la lengua del paciente hace esto, puede llegar a tener unos estímulos e incluso ampliar este aparato y hacer que esto se exprese, además de que se está expresando en su diseño este aparato. Y quiero que veamos que esto es unos topes de lengua, de Clamp, desarrollados por Clamp, para topar la lengua y aprovechar ese elemento y conseguir que exista un desarrollo transversal, aprovechar ese empuje nocivo para cerrar una mordida abierta, para tumbar una premaxila protruida, o en algún caso, no solo en el arco superior, sino también en el arco inferior, como es este caso. Unos topes de lengua. En este caso hay unas guías incisivas que no son resortes, que no deben tener espiras, que son guías incisivas estas inferiores, porque seguramente no hay una implantación axial vestibularizada de estos incisivos inferiores y por ende no hay la necesidad de ponerlo. Seguramente en este caso hay una protrusión dentoalveolar y por esa razón, y de hecho este quiebre de este arco vestibular nos muestra que hay una premaxila protruida.
hay unos dientes abanicados, vestibularizados. Yo no tengo el modelo para que no me pregunten por él. Pero quiero que entendamos esto versus esto. Es posible que alguien crea que esta barra ondulada, que sí ataja la lengua, no, la discusión no es si la ataja o no, vea cómo esta barra rigidiza este aparato y lo convierte en un bionator. Lo convierte en un aparato rígido. La lengua no podrá dinamizar este aparato, el activador abierto elástico dinámico. No podrá, ya está ferulado, ya lo ferularon estas barras onduladas, una sola de ellas lo ferula. Y me parece entonces interesante que entendamos esto de la biomecánica de la ortopedia maxilar, que no la estudiamos nunca, no la estudia ninguna escuela en el mundo. En la ortopedia maxilar, esto de la biomecánica es determinante y es importante que lo tengamos presente. Esto es un bionator. El bionator es un aparato rígido, muy bueno para ferular mandíbulas con fracturas o ferular mandíbulas con prognatismo mandibular. En esa medida el bionator 3 podría ser un aparato, pero el bionator es un aparato rígido miotónico que tiene que salir de circulación. Seguramente habrá gente que se remuerde, que se revuelcan en su tumba cuando yo digo esto, pero el bionator es un aparato rígido. El bionator es el mismo monobloc de Pierre Robert y el mismo activador de Andresen, son los mismos bloques, grosso modo más o menos acrílico, pero son aparatos rígidos que no dinamizan ninguna mandíbula. Y entendamos que las alteraciones esquelético-dentales nacen precisamente por ausencia de dinámica. Pero yo a veces creo que nosotros trabajamos con unas terapéuticas de 120 años y ahí si alguien se atreve a opinar algo diferente frente a esto, que es mi caso, entonces aparecerá un señor que le diga, no, ese señor no tiene razón, los aparatos rígidos miotónicos, los aparatos bimaxilares enganchan la mandíbula, cuelgan la mandíbula en la maxila y rigidizan todo el concepto, es en particular el bionator, que es el peor de todos. Pero decirlo, hay gente que vende el bionator, incluso hay quien le pone ganchos de Adams arriba y abajo al bionator y lo saca en las redes sociales y lo muestra como si fuera una panacea, como si fuera, es un ferulador. Me imagino que es un paciente con alguna fractura o algún problema de ATM y por eso lo ferula de esa manera y le pone bloques de mordida, en fin. Entonces, pero no nos salgamos de la discusión. Esto es un bionator. Cuando usted le mete esta barra ondulada calibre 36, como fue concebida para la terapéutica que fue concebido, lo convierte en un aparato rígido. Es decir, le quita esto, ya no se mueve, le quita, más exactamente le quita esto. Observe lo que le quita esto. Esto es dinámica. Esto es lo que salva tal vez el único aparato de ortopedia bimaxilar que se mantiene, que se podría mantener quien entienda la dinámica, quien entienda la nueva ortopedia maxilar, la ortopedia de este siglo, la ortopedia inductiva, la ortopedia monomaxilar, que son aparatos monomaxilares que procuran primero el tamaño de las arcadas dentales. Recuerden que hemos hecho varios programas en Latinoamérica y en Europa del método CLAMP, que podemos repetir y mostrar el CLAMP, pero podemos también hablar de aparatos de ortopedia bimaxilar, de ortopedia monomaxilar, pero en fin, no nos enredemos. Entonces, entendamos, esto es de esta manera. Las guías, estos no son guías incisivas, son topes de lengua para no afectar la dinámica del activador abierto elástico dinámico de CLAMP. Esto es ferular el aparato, esto es rigidizar el aparato. Los aparatos rígidos son férulas impositivas. Son férulas impositivas que anclan la mandíbula en la maxila, ferulándola de manera dramática, que no aportan absolutamente nada a un tratamiento clínico que debe regirse, porque el tamaño de las arcadas dentales se parezca en tamaño y así puede haber concomitancia, congruencia en paridad de tamaño, que la mandíbula habite en la maxila, que la mandíbula con su dinámica pueda sustentar, mantener estos elementos. Ahora, para terminar, entendamos otro componente. Esto se llama un componente interoclusal. Esto se llama acrílico. Esto no llama ni pistas ni planos, como le hemos dado por llamar en los últimos años. Yo en México que llamamos esto disque pistas. Esto no son pistas, esto llaman componentes interoclusales, acrílico interoclusal. De pronto, planos de mordida posterior, de pronto, que deben ser lisos, en el CLAMP deben de ser lisos, no indentados. Espero tener un CLAMP aquí
liso. Que debe tener planos no indentados como esto, no sé si usted aprecia que está indentado, es decir, además de estas rejillas hay otra férula, otro elemento que ferula la oclusión, es decir, en medio de dos modelos, en los planos posteriores, habitan unos componentes interoclusales que están metidos en las fosas y que no dejan que el aparato se mueva. Esto no puede ser indentado. Cuando usted tenga un clamp, usted debe tener unos planos lisos como este. Esto es un plano liso. Observe esto, por favor. Esto es un clamp que yo mantengo para mostrar este concepto. Estos clamps son lisos. Observe este componente interoclusal. Esto es un plano liso, es un componente que toca los dientes superiores y caen las cuatro cúspides, y en esa medida tenemos un componente interoclusal sin acrílico interoclusal, como esto. Pero lo tengo así para mostrarle. Esto es un acrílico interoclusal indentado. Esto es una férula impositiva que hace que si en este caso existiera un clamp, este no es el modelo de ninguno de los casos que tengo en la mano, que si existiera un clamp no pudiera dinamizarse, no pudiera tener dinámica. Los planos de mordida, los componentes interoclusales que pertenecen a otra ortopedia maxilar, que se llama ortopedia maxilar los planos de mordida que pertenecen a una ortopedia maxilar que se llama respetante del espacio fisiológico, respetante del espacio libre interoclusal, que trabajan desde el espacio libre interoclusal, son aparatos que pueden o no tener componentes interoclusales o tener componentes mixtos, es decir, en contacto con un componente, con un cuadrante, con un proceso alveolar en contacto con el cuadrante superior, pero lisos, sin indentar, y de repente desgastados en el componente interoclusal inferior. Si este paciente usara un clamp, seguramente tendría un componente interoclusal que no tocaría los posteroinferiores, es decir, estaría separado para que estos dientes puedan egresar, hacer crecimiento vertical alveolar mediante seguramente una excitación eléctrica de los incisivos inferiores que podría producir esta platina incisiva de acero martensítico puesta sobre los bordes incisales de los incisivos inferiores, porque de esa manera habría una excitación que fomentaría, además de la ausencia de los componentes interoclusales, el crecimiento vertical. ¿Y qué pasaría si este paciente logra egresión, como debe referirse a la extrusión de procesos dentoalveolares posteriores? ¿Qué pasaría si estos procesos egresan, salen, avanzan? Hombre, sencillamente cuando esto avance, esta mandíbula, este overbite del 100%, se desprofundizará. Al egresar esos dientes se resolverá el problema vertical, un problema vertical que está latente aquí y del que hablamos todos los días. No deje de seguir mi trabajo en Facebook y enterarse de esta prédica. No es este video solamente el que va a resolver los problemas que tiene la ortopedia, que no logra aún establecerse como una disciplina científica, y todavía seguimos creyendo que las escuelas o los métodos son la ortopedia maxilar. La ortopedia maxilar es general, integral, posturométrica. Entonces entendamos esto y entendamos los componentes interoclusales. En síntesis, es posible que aquí haya una protrusión dentoalveolar. Es posible que aquí haya una protrusión dentoalveolar superior, por esa razón se decidieron estos topes de lengua que no afectan para nada el componente interoclusal. Pero también es importante entender que de repente aquí faltan componentes interoclusales que ayuden a cerrar esta mordida, a que cuando la lengua venga y tope esto y dinamice y expansione esta maxila, que haya unos componentes interoclusales. No vaya a ser que sí resolvamos el problema transversal, pero que verticalmente no se resuelva nada. El primer plano a resolver, el primer plano a tratar es el plano vertical, la altura facial inferior. El primer plano a resolver, cuando esté enfrente a un paciente con mordida profunda, con mordida cubierta, si usted no resuelve el plano vertical, usted tendrá un aparato 2-3 años en la boca, pero el paciente con la mordida profunda va y hace el acto de la masticación en la oclusión céntrica, y en esa medida
perpetúa esa alteración que usted está tratando de corregir. Perdóneme la forma como hablo yo de estos temas, pero a veces yo quiero que usted vea en mi discurso de pronto un resentimiento a la ausencia de la fundamentación mecánica que yo he llamado biofísica aplicada al método científico terapéutico, ese banal aparato que llamamos cotidianamente, que debe ser respetado y bien construido. Sin embargo, los aparatos se construyen con una fundamentación de un protésico dental que no tuvo una formación como ortotécnico y que desconoce todos los vericuetos biomecánicos, biofísicos de este aparato para que se resuelva el problema, y dirigido por un clínico de alguna escuela que desconoce qué es biofísica aplicada, fáctica, factual. En esa medida, yo invito al mundo a caminar en este nuevo siglo, en una nueva ortopedia maxilar, en un nuevo concepto de ortopedia maxilar, a entender que la ortopedia que tenemos ha sido explicada desde la neurofisiología o la explicación biológica del método, pero del método terapéutico, del método científico terapéutico. Desconocemos, no sabemos, y por ende es que confundimos los conceptos o creemos que el DA es determinante anterior, un contacto incisal, que el DA puede ser ideal en un aparato rígido. Hay gente que hace un Bionator y lo hacen DA, hágame el Bionator en DA. No, aquí no puede funcionar ni un Bionator ni un CLAM. El CLAM y el Bionator corresponden a una ortopedia respetante del espacio libre de reposo postural, respetante del espacio fisiológico, que para cerrar el tema le diré lo siguiente. El espacio libre de reposo postural, 23 horas y 48 minutos del día, se da de esta manera. Todo paciente, dice Planas al comenzar su obra en el prólogo, todas las bocas tienen, según casi todos los autores, asegura Planas, un espacio libre de reposo postural, un no tono muscular. Es decir, las bocas están 23 horas y 48 minutos del día con una separación que se debe medir de esta manera, que se debe medir de este punto a este punto, la separación. Obsérveme esto, de ese punto a este punto, estos dos puntos, la separación de esos dos puntos se llama apertura anterior. El espacio libre de reposo postural, mire el puntico allá, que lo dejamos allá hecho. La separación, la apertura anterior de todos los pacientes, exceptuando tal vez los pacientes de los polos, del polo norte y el polo sur, que tiene otra gravedad, otra tracción, esa tracción que nos llama a la Tierra y que la que nos la cobra en la balanza, el peso, la tracción es el peso. Todas las bocas tienen, según casi todos los autores, 4 o 5 milímetros de apertura anterior, separación anterior, no de separación entre los bordes incisales. Mucho cuidado, que me han dicho algunos estudiantes, ay, de separación entre los bordes incisales. No, si usted tiene si estos dientes midieran 11 milímetros y usted quisiera saber cuánto es el espacio fisiológico, es posible que el paciente de esos 11 desprofundice 5. ¿Cierto? Y que de pronto inclusive se vea de esta manera y ese sea el espacio fisiológico. Pero hablemos de este caso mejor, para no enredar. La separación de estos dos elementos, la separación de estos dos parámetros que yo acabo de hacer, de 4 o 5 milímetros del espacio fisiológico, que representa 2,5 o 3 en posteriores, 4 o 5 anteriores, 4,5 o 5 en anteriores, representa 2,5 o 3 en posteriores, esta separación. 23 horas y 48 minutos del día el paciente está en este espacio libre de reposo postural, aquí, ¿cierto? Los otros 12 o no sé cuántos minutos me quedan faltando se dan aquí porque se da la masticación de los alimentos y las tragaditas de saliva. Esto, aquí hay 13 minutos del día, 12 minutos del día, ¿cierto? Esto es importante entenderlo para entender que los aparatos respetantes del espacio fisiológico, los aparatos que tienen componentes o no, tienen componentes interoclusales mixtos, completos, mixtos o ausentes, son aparatos que están trabajando el plano vertical inicialmente. El primer plano a tratar es el plano vertical. Resuelva los problemas verticales, que lo demás de repente se resuelve a base de conseguir tamaño de las arcadas dentales. Ese es el principio básico de la ortopedoncia. Resuelva los problemas verticales
y resuelva el problema de tamaño para que las arcadas puedan, para que los maxilares puedan cohabitar en equilibrio. Levante el cráneo, levante la visión, no tranque el esfenoides, no enganche aparatos en la maxila, para que no lleven la maxila hacia atrás, el hueso palatino, y roten las apófisis pterigoides del esfenoides hacia atrás, es decir, hagan flexión del esfenoides y no promuevan la rotación del esfenoides. Entonces, en esa medida, no promuevan la extensión, corrijo, no la rotación, sino la extensión. La rotación del esfenoides en flexión o extensión. Hay que promover la extensión, no la flexión. Cuando usted ancla la mandíbula en la maxila con un arco vestibular, hace que la maxila se vaya hacia atrás y que también se vaya el hueso palatino y se van las apófisis las apófisis pterigoides del esfenoides, y eso favorecerá la flexión del esfenoides, pero eso lo discutiremos en otro momento. Entonces, entendamos esto, entendamos que necesitamos resolver los problemas verticales primero que todo. No es solamente el avance mandibular, es resolver los problemas verticales. Y para ello lo invito, por el momento lo invito a México. Estaremos en México la primera semana del mes de mayo, los días 6, 7 y 8, jueves, viernes y sábado, en Ciudad de México. Muchos me preguntan que dónde. Hay varias opciones, pero seguramente estaremos en un hotel, en un salón, reunidos 10 o 15 personas reunidos, para hablar de nuevos métodos de la ortopedia maxilar, de la ortopedia inductiva, de la placa horizontal, del PAMED propioceptivo, de las chapas de rozamiento, del arco bumper de desarrollo, del muelle compacto triple brazo, basados en el diagnóstico clínico, la construcción del método y el manejo clínico del método. Un programa abierto a odontólogos, ortodoncistas, odontopediatras, fonoaudiólogos, kinesiólogos, técnicos de laboratorio dental, ortotécnicos, quienes hacen aparatos. Y estaremos entonces en México este próximo Viernes Santo a las 8 de la noche, hora de México, 9 horas de Colombia. Estaré haciendo una conferencia online acerca de lo incéntrico versus lo excéntrico. También están todos invitados, es online. Yo pondré en mi muro Facebook y en algunos grupos el vínculo para agregarse mediante la plataforma Zoom a debatir con nosotros el tema, la ortopedia incéntrica versus la ortopedia excéntrica, de cómo estamos en un momento donde tenemos que pensar en el desarrollo transversal y hacia adelante, y no seguir construyendo oclusiones estables atrás. No, tenemos que destacar el ser humano, destacar su lenguaje, destaparle la boca, descubrirlo y echarlo a andar hacia adelante, con fonación, con caja de resonancia ideal para producir desarrollo, para producir un verdadero desarrollo. Por vuestra atención, muchas gracias. Cualquier duda que usted tenga frente a esto es una charla desorganizada, sin protocolo y sin libreto, que se me ocurre hacer a partir de estos dos aparatos. Esta fue la esencia de la discusión, por eso me paré de mi mesa de trabajo y me vine a hablar de estos dos aparatos. Estos son dos aparatos CLAN, uno con componente interoclusal indentado, lastimosamente indentado, otro sin componente interoclusal, uno con topes de lengua, para fomentar la dinámica y aprovechar ese empuje lingual nocivo como beneficio para la maloclusión, para la alteración, para producir desarrollo transversal. Entonces, cualquier duda que usted tenga frente a esto, puede escribirla en este lugar, debajo de este video. Este video será montado en Facebook, en YouTube seguramente esta noche. Y entonces usted puede opinar lo que usted quiera, puede abrir un debate, puede llevarme a cualquier lugar del mundo y yo respondo por esta discusión. Yo soy fundador de este discurso desde mi praxis académica en una facultad de odontología pública de carácter social en la Universidad de Antioquia en Medellín, desde hace más de 42 años, donde
tenía la misión de orientar al estudiante de noveno y décimo semestre, después al estudiante de posgrado, en la construcción de estos aparatos. Entonces yo lo invito a que conversemos de este tema cuando guste, si discrepa de algunas apreciaciones, que es muy normal que se presenten. Listo. Hay una pregunta que no voy a responder porque no tengo las gafas puestas, pero que yo responderé ahora textualmente, por escrito. Muchas gracias.